Lo que nunca dijeron. La empleada entra y se convierte en la esposa del millonario en medianoche. El reloj marcaba la medianoche cuando Laura, una joven empleada de limpieza, decidió quedarse un poco más en la mansión del misterioso millonario, Alejandro Valdez. Nadie en el barrio sabía mucho de él, salvo que hacía años que no se le veía en público. Se decía que su fortuna era insondable y que su vida estaba llena de secretos oscuros, pero lo que Laura no imaginaba era que esa noche cambiaría su vida para siempre. El aire estaba tenso, impregnado de una mezcla de lujo y desolación. Rumores de voces lejanas hacían eco en las paredes de mármol, y Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, las luces parpadearon. De las sombras emergió una figura. Era Alejandro con su mirada intensa y una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Su presencia llenaba el espacio, y Laura no pudo evitar sentirse atraída, como si lo conociera de toda la vida. Una tensión palpable se creó entre ellos. ¿Por qué estaba él ahí a esa hora, y por qué la observaba así? Sin embargo, un leve movimiento a su lado atrajo su atención. En la esquina, una puerta que nunca había notado se abrió lentamente. Una suave brisa helada sopló trayendo consigo un susurro que parecía decirle, entremos pero no te vayas a asustar. Mientras se acercaba, una antigua fotografía cayó al suelo. En ella Alejandro se veía abrazado de una mujer hermosa con una mirada trágica. Su corazón se paralizó. Aquella mujer había desaparecido misteriosamente años atrás. Laura sintió como la intriga se mezclaba con un terrible presentimiento en su pecho. ¿Qué había sucedido en esa mansión? ¿Qué secretos guardaba Alejandro? Una conexión espontánea comenzó a surgir entre ellos, pero el aire estaba denso de secretos. Cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la realidad normal y más cerca de una verdad peligrosa. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. De repente se escuchó un estruendo proveniente del piso superior. Laura y Alejandro se miraron, y en sus ojos se reflejaba el mismo temor. Algo había sucedido, algo que no podían ignorar. La tensión creció y así, se adentraron en la oscuridad de la casa. ¿Qué descubrirían? ¿Era verdad que la mansión estaba maldita? ¿O había una razón más oscura detrás de la desaparición de aquella mujer? La noche apenas comenzaba y el verdadero misterio apenas se destapaba. Laura respiró hondo, su corazón palpitando con fuerza mientras cruzaban el umbral de la puerta, que crujió como si estuviera advirtiéndoles. La oscuridad era casi tangible, una sombra pesada que abrazaba el aire. A medida que avanzaban, los ecos de sus pasos resonaban en la gran escalera de madera, rompiendo el silencio asfixiante. ¿Qué fue eso?, susurró Laura, su voz temblando ligeramente mientras su mirada se movía nerviosa por el pasillo. La incertidumbre la atenazaba como si manos invisibles la sujetaran. Alejandro, con su aura de misterio, continuó hacia adelante sin apartar la vista de ella, como si supiese algo que Laura ignoraba. No lo sé, respondió él con un tono grave que hacía eco de la preocupación en su pecho. Pero debemos averiguarlo. Mientras se aproximaban a la escalera, Laura notó que las fotografías en las paredes parecían observarlas. Retratos de personas que llevaban décadas congeladas en el tiempo, sus miradas severas parecían juzgar la decisión que habían tomado al adentrarse en el misterio de la mansión. Un frío helado recorrió su espalda. La fascinación por Alejandro se mezclaba con un temor latente, algo no estaba bien. Ascendieron lentamente los escalones, cada creak de la madera amplificando su ansiedad. El sonido proveniente del piso superior se hacía más contundente, un ruido sordo que retumbaba y hacía vibrar las paredes. Al llegar al pasillo del segundo piso, la luz de una lámpara titilante iluminó una puerta al final del corredor, su bisagra chirriando constantemente como una advertencia. Vamos, dijo Alejandro, su voz firme, pero sus ojos delataban miedo. Se aproximaron, su cercanía llenando el espacio con una energía inconfundible. Laura sintió un nudo en el estómago,
La tensión entre ellos palpitaba, incluso en la oscuridad agazapada a su alrededor. Al abrir la puerta, un aire pesado los golpeó de inmediato, cargado de misterio y un profundo sentido de peligro. La habitación era un despacho, decorado con opulentos muebles de madera oscura y gruesas cortinas que parecían haber visto días mejores. A un lado, un gran escritorio estaba desordenado, y entre los papeles se reseguía una especie de diario. Intrigada, Laura se acercó. El olor a polvo y deterioro era idéntico a la sensación que tenía en su pecho, un amargo presagio. Alejandro la siguió, sus ojos fijos en la hoja amarillenta. Cuando Laura se inclinó a leer, su corazón se detuvo. Aquellas palabras estaban llenas de angustia y desesperación, detallando la vida de la mujer de la fotografía, la desaparecida, quien había estado atrapada en una red de secretos y mentiras. Esto no puede ser real, murmuró Laura, sintiendo como la realidad se desmoronaba a su alrededor. Justo en ese momento un grito resonó desde el piso de abajo, una risa que parecía surgir de las profundidades, helando la sangre en sus venas. ¿Escuchaste eso? Alejandro palideció, la mirada cada vez más inquieta. Sí, respondió ella, el miedo apoderándose de su voz. Debemos salir de aquí y la puerta tras ellos se cerró de golpe, atrapándolos dentro y sellando su destino incierto. Miraron hacia la oscuridad que los rodeaba, sintiendo que el peligro se acercaba. El clamor se multiplicó como si la casa misma estuviera viva y los llamara. Sin embargo, en medio de la confusión y el horror, Laura recordó las palabras del diario. Había algo que ella debía hacer. Algo que podría cambiar su destino y responder al llamado de aquella mujer. La noche aún tenía secretos por revelar y la verdad estaba más cerca de lo que creían. Sería Laura quien desentrañara el misterio que había mantenido a Alejandro y a la mansión en un ciclo de oscuridad. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, y el tiempo se agotaba. La habitación parecía encogerse a su alrededor. Laura y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de incertidumbre. El grito que había resonado desde el piso de abajo se apagó súbitamente, dejando un eco escalofriante en el aire. Un silencio tenso llenó el despacho, como si todos los ruidos del mundo se hubieran detenido en ese instante. ¿Deberíamos registrar la habitación?, preguntó Alejandro, su voz un susurro. Su miedo era palpable, pero había determinación en su mirada. Laura asintió, sintiendo que entre más tiempo pasaban allí, más atrapados se sentían en el oscuro abrazo de la mansión. No había vuelta atrás. Se movieron juntos hacia el escritorio, la luz temblorosa de la lámpara lanzando sombras inquietantes sobre los papeles desordenados. Con manos temblorosas, comenzaron a revisar. Algunos documentos contenían anotaciones sobre negocios fallidos, otros eran cartas de amor desgastadas, llenas de promesas y desesperación. Laura recogió una carta y al leerla, se le encogió el corazón. La escritura hermosa y elegante hablaba de un amor prohibido entre la mujer del retrato y un hombre misterioso, un amor que terminó en traición. Esto es más que un diario, murmuró Laura, incapaz de ocultar su fascinación. Es un testimonio de sufrimiento. Ella sabía que algo iba a sucederle. Cuidado, gritó Alejandro sacándola de sus pensamientos. Justo a tiempo se apartó de un objeto que rodó del escritorio, un pequeño reloj antiguo que en el instante en que tocó el suelo, comenzó a sonar con una melodía profunda y resonante. Laura se dio vuelta y vio cómo la puerta tras ellos se había abierto lentamente, dejando un espacio oscuro que parecía moverse, respirar, a su vez. Su instinto le decía que no era una simple brisa, había algo más. Entrar o salir, murmuró ella, sintiendo como si su corazón se disparara en su pecho. La decisión se tornó urgente cuando una figura emergió de la oscuridad, apenas visible en la penumbra. Era una mujer de mirada intensa, vestida con un elegante vestido negro que parecía fluir y danzar a su alrededor como un susurro inquietante. Ellos no habían escuchado su entrada, pero había algo familiar en ella. No tengan miedo, dijo la mujer con una voz suave, casi hipnótica. He estado esperándolos. Ah, ¿quién eres?, balbuceó Alejandro sin poder apartar la mirada de la joven. Soy Isabella, respondió ella, sonriendo. Pero están aquí por razones que aún no comprenden de esta casa, de esta historia. Todo está interconectado. Laura sentía que se le helaba la sangre. Al ver el rostro de Isabella, recordó a la mujer del retrato, una sombra de familiaridad flotaba entre ambas. La conexión era innegable. ¿Qué sabes sobre la mujer de la fotografía?,
se atrevió a preguntar Laura, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Todo lo que se viene arrastrando. Isabella se acercó lentamente, los ojos profundizando en la mirada de Laura. La verdad que muchos han olvidado y que necesita ser revelada. Pero deben estar preparados, hay quienes no quieren que esto salga a la luz. El sonido del reloj se intensificó creando una atmósfera tensa. Laura decidió que debía actuar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó su voz firme a pesar del temor que la dominaba. Isabella sonrió nuevamente, un gesto que traía consigo una extraña mezcla de esperanza y advertencia. Debemos buscar las respuestas antes de que el reloj marque la medianoche. Allí es donde todo se revelará y donde el destino de todos dependerá de vuestra elección. El aire en la habitación se tornó denso y amenazante, y el viejo reloj siguió marcando su ritmo constante y desesperante. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Mientras la oscuridad se cernía a su alrededor, se dio cuenta de que el tiempo no solo estaba agotándose para ellos, sino también para los secretos de la mansión. ¿Eran ellos los elegidos para romper el ciclo o caerían en la trampa de la oscuridad? La verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio por descubrirla podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. Isabella respiró hondo, conteniendo la tensión en el aire. Laura y Alejandro, aún atrapados en su propia incertidumbre, sentían como cada segundo pasaba como un peso sobre sus corazones. Sigamos, encontraremos lo que necesitamos antes de que la medianoche llegue, dijo Isabella, su voz melodiosa como un canto de sirena, llamando a la acción. Se giró y comenzó a caminar hacia el pasillo, su vestido negro ondeando detrás de ella, como si la seguía una sombra. ¿A dónde vamos?, preguntó Alejandro, mirando a Laura con un destello de duda en sus ojos. Debemos bajar, respondió Isabella con confianza. La respuesta está en los cimientos de esta casa. Allí la historia se entrelaza con el presente, y descubrirán lo que nunca supieron. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de conocer la verdad la atraía y, al mismo tiempo, la aterrorizaba. La mansión, con sus ecos y sus sombras, parecía cobrar vida a su alrededor. Cada sonido, cada crujido del suelo, despertaba ecos de un pasado sombrío. Cuando llegaron a la escalinata, comenzaron a descender lentamente como si cada peldaño les empujara hacia un destino incierto. Las paredes de madera oscura parecían susurrar secretos, revelando a cada paso una historia que se quería contar, y una en la que ellos estaban atrapados. Escuchen, murmuró Laura, deteniéndose un instante. Un lamento distante flotaba en el aire, un murmullo que parecía provenir de las entrañas de la casa. Era un canto de advertencia, como si las almas de aquellos que habían vivido allí clamaran por ser escuchadas. Solo un poco más, insistió Isabella, sus ojos resplandecían con una intensidad que desafiaba el miedo. No pueden darse por vencidos ahora. Cuando llegaron a la planta baja, se encontraron con una amplia sala de estar, decorada con muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas en un baile interminable. Un gran espejo roto colgaba de la pared, y sobre la mesa central yacía un viejo álbum de fotos, desgastado pero intrigante. Laura se acercó y comenzó a pasar las páginas, cada imagen revelaba momentos llenos de sonrisas y también de lágrimas. Decenas de rostros mirándolos, unos felices, otros con una tristeza infinita. En una de las fotos, justo al borde de una página amarillenta, vio a la mujer del retrato con su misterioso amante al lado. Pero detrás de ellos, otra figura destacaba. Era un hombre de mirada oscura, que parecía observar todo con rencor y desespero. Ese hombre, dijo Alejandro, asfixiado sobre la imagen. ¿Quién es? Nunca lo vi antes. Es el guardián de los secretos de esta casa. Él es quien organizó la traición, Isabella reveló con una voz apenas audible mientras se acercaba a observar la foto junto a ellos. No solo amaba a la mujer del retrato, sino que también fue quien se interpuso entre su amor y su destino. Laura dio un paso atrás, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Sería aquel hombre el mismo que existía aún en su presente, acechando desde las sombras? Todo lo que sabían se retorcía en su mente. Es un ciclo interminable, continuó Isabella, su mirada inquieta. Pero ustedes tienen la opción de romperlo. Mientras las palabras resonaban en el aire, el viejo reloj sonó con un eco profundo que coincidiría con los últimos minutos que les quedaban. Isabella, observando a la pareja, les ofreció una última oportunidad de decidir.
¿Están listos para enfrentarse a la verdad, sin importar el precio que deban pagar por ello? El rostro de Laura se palideció. En ese preciso momento comprendió que la elección que hicieran esa noche no solo cambiaría sus destinos, sino que en esencia, decidiría el desenlace de las almas atrapadas en la casa. Alejandro estrechó su mano contra la de Laura. La fuerza de su unión, mezclada con el miedo, era lo único que los mantenía firmes. El sonido del reloj resonó una vez más, y con un eco final, todos se sintieron comprimidos por el peso de la historia que se avecinaba. «Es ahora o nunca», gritó Isabella con fervor, mientras la primera campanada de la medianoche resonaba con fuerza. Los ojos de Laura se llenaron de determinación. «Sí. Lo haremos, nadie más sufrirá», gritaron al unísono, decididos a enfrentar algo más oscuro de lo que imaginaban, pero en ese instante, una sombra se cruzó detrás de ellos en el espejo roto, reflejando algo terrorífico que aún no estaban listos para ver. La medianoche estaba por llegar y con ella, un desenlace inesperado. Sería entonces el momento en que todos los secretos fueran revelados, o el inicio de un horror que nunca podrían haber anticipado. Cuando la última campanada del reloj resonó en la mansión, el aire se enrareció, y el golpe de los latidos de los corazones de Laura y Alejandro se unió al eco temeroso del sonido. La figura reflejada en el espejo se movía, como si el propio cristal hubiera cobrado vida. Era el hombre de mirada oscura, sin embargo, sus ojos ahora eran más profundos, más llenos de un sufrimiento que parecía atravesar el tiempo. Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir?» Su voz temblaba, incapaz de alzarla más allá de un susurro. Isabella dio un paso hacia el espejo, como si estuviera hipnotizada. «Él es el eco de lo que fue, pero también lo que será si no lo detenemos. Cada historia contenida aquí tiene el potencial de repetirse a menos que actúen. Ustedes deben descubrir su verdad». El reflejo del hombre comenzó a gesticular y una sombra se deslizó detrás de él, envolviéndolo en obscuridad, como si intentara advertirles. Alejandro, intentando entender lo imposible, preguntó: «¿Cómo vencemos a algo que ya es parte de nosotros?». Las palabras de Isabella resonaron en el aire: «No es él quien debe ser vencido, sino su legado. Cada decisión que tomen, cada secreto que destapen dominan el poder sobre su propio destino». Mientras hablaba, Laura sintió como el frío recorrido por su espina dorsal se intensificaba. Sin pensar, se acercó al espejo e impulsivamente tocó la superficie helada. En ese momento el reflejo dejó de ser simplemente una imagen, un torrente de recuerdos invadió su mente. Vio la historia de amor prohibido, los susurros de traición y la agonía de la mujer retratada al lado del misterioso amante. «No», gritó, retirando la mano bruscamente. «Esto no puede ser en algún lugar, todo esto está conectado, pero ¿por qué nosotros?». «Porque ustedes son la última oportunidad de sanar este ciclo», respondió Isabella, con una mezcla de desesperación y utilidad. «Cada una de sus decisiones resonará a través de la historia, como un eco que nunca se apaga. Tienen que hacer su elección antes de que el reloj marque la siguiente hora». La tensión era palpable. Cada protagonista estaba atrapado entre el pasado oscuro y un futuro incierto, donde todo parecía entrelazarse de forma grotesca. Alejandro, apretando la mano de Laura, dio un paso hacia el espejo. «Si vamos a hacer esto debemos hacerlo juntos. Sin miedo». Laura no pudo evitar temblar. «Pero ¿y si nos va mal? ¿Y si esto no es más que una trampa para encadenarnos a este lugar?». La duda asomaba como un monstruo en la oscuridad. Isabella, con la mirada intensa, interrumpió. «Si no actúan ahora, las almas perdidas quedarán condenadas a repetir su sufrimiento. ¿Quién sabe qué horror podría desatarse en este momento crucial?». El espejo chisporroteó como si captara la urgencia del instante, y el hombre de mirada oscura pareció sonreír con un escalofriante brillo, como un faro de advertencia. Con la mente llena de visiones aterradoras, Laura decidió actuar. «Quizá la verdad no sea lo que queríamos oír, pero no podemos permitir que más vidas se rompan por los mismos pecados del pasado. Vamos a desentrañar este secreto». En ese preciso momento la casa tembló, una sacudida que resonó en los cimientos, y con ella, un grito ahogado emergió del espejo. Las luces temblaron, y una nueva sombra se unió a la figura del hombre oscuro, avanzando hacia ellos con una determinación aterradora. «¿Qué están dispuestos a dar por su libertad?», resonó una voz en el aire, profunda y ancestral, mientras el nuevo reflejo se transformaba lentamente en una mujer.
Ella encontró su lugar entre Laura y Alejandro, una imagen del pasado, simbolizando que el ciclo jamás se rompería sin un sacrificio, el tiempo se les escapaba. La pregunta flotaba en el aire, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para liberar a las almas atrapadas y enfrentarse a su propio destino? El reloj comenzó a sonar de nuevo, y el ciclo de revelaciones estaba a punto de desatarse en su plenitud. ¿Qué secretos desenterarían? ¿Qué sacrificios estarían por hacer ante un destino inalámbrico? El horizonte de esa medianoche se llenaba de promesas y sombras, y ellos solo podían prepararse para lo que estaba a punto de suceder. La figura femenina ante ellos comenzó a cobrar forma, y un aire de expectativa se puso tenso en la habitación. La mujer reflejada parecía tener una esencia que resonaba con el dolor y la esperanza de tiempos pasados. Sus ojos profundos y tristes estaban fijos en Laura y Alejandro como si buscara algo en sus almas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?, exclamó Laura, sin poder contener la mezcla de miedo y curiosidad que la embargaba. Soy la que vivió este ciclo antes de ustedes. La que amó y perdió, la que vio el amor desgraciado transformarse en desgracia, dijo la mujer, su voz un eco de melancolía. He sido una prisionera de las decisiones que tomé, al igual que ustedes lo son ahora. Pero esta vez puede ser diferente. Isabella, ahora con una expresión grave, se movió hacia el espejo como si intentara conectar con el espíritu. Necesitamos saber cómo romper este ciclo. ¿Qué sacrificio debemos hacer para liberar a estos espíritus atormentados? La mujer soltó un suspiro que resonó con la tristeza del mundo. El sacrificio no siempre es físico. A veces se trata de enfrentar la verdad que se esconde detrás de los espejos de nuestros corazones. Tienen que lidiar con los secretos que los atormentan, aquellos que incluso ustedes mismos han tratado de olvidar. Alejandro apretó la mano de Laura con fuerza, sintiendo que cada palabra de la mujer resonaba en su propia historia personal. ¿Te refieres a nuestras elecciones? ¿A lo que hemos callado? ¿Las decisiones que nos llevaron aquí? Exactamente, respondió la mujer. Cada uno de ustedes lleva consigo una carga que pesa más que la madera muerta de esta casa. Deben hablar, develar los secretos que los mantienen cautivos. Solo entonces podrán liberarse de las sombras que han invadido sus vidas. Un nuevo temblor recorrió el suelo, como si la casa misma estuviera viva y temiera las verdades que podían salir a la luz. Laura sintió que su corazón latía con desesperación, cada pulso un recordatorio del peso del silencio que había soportado. Yo comenzó, dudando de sí misma. Yo no sé si puedo. He ocultado cosas que me duelen. Ese es el primer paso, interrumpió la mujer. Reconocerlo. Y entender que la verdad no debe llevar culpa, sino sanación. Solo así podrán salvar a aquellos que sufren por sus decisiones. Los ecos del pasado giraban en un torbellino de emociones. Laura miró a Alejandro, quien le brindó una mirada comprensiva. ¿Qué secretos tenemos que enfrentar?, preguntó él con su voz llena de suavidad. Podemos superar esto juntos. Solo hay que ser honestos, ¿verdad? La mujer asintió, su rostro ahora iluminado por la esperanza que empezaba a florecer entre ellos. Sí. Pero no solo su verdad, deben enfrentar también el legado que los ha atado a este destino. Hablen sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Cada palabra puede romper las cadenas que les atan a la historia. Con el corazón palpitando, Laura tomó una decisión. Yo quiero ser honesta, no solo con ustedes, sino conmigo misma. Durante mucho tiempo he tenido miedo de mis propios sentimientos. La atmósfera estaba cargada, cada persona contenía la respiración, esperando a que el resto de las verdades se desbordara. Ella cerró los ojos por un instante, buscando la fuerza dentro de sí misma. Alejandro, siempre he sentido que tú eres más que un amigo para mí. Eres mi refugio, pero no me atrevía a confundirnos, a involucrarnos más porque no sabía si estaba dispuesta a perderte. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Alejandro, con los ojos brillantes, tomó a Laura de las manos. Laura, yo también he sentido lo mismo. Pero el miedo me ha mantenido en silencio. La mujer en el espejo sonrió, pero no con alegría, sino con una mezcla de tristeza y esperanza. Ese es el camino hacia la redención. Pero solo su primer paso. Aún hay más que enfrentar. De repente el espejo vibró con un brillo intenso,
como si la luz de 1000 estrellas intentara escapar de sus confines. Laura y Alejandro sintieron que el espacio a su alrededor empezaba a distorsionarse, una onda de energía resonando a través de la casa. Ustedes deben continuar, dijo la mujer. Este es solo el principio. Cada verdad que revelen abrirá una puerta y liberará otra alma en pena. Antes de que pudieran decir más, el espejo comenzó a agitarse y a emitir un sonido que parecía un lamento, resonando por las paredes. La figura de la mujer se desvaneció lentamente, pero su mirada permaneció, implorándoles no perderse en el silencio. Se miraron, el corazón lleno de una mezcla de esperanza y terror. La noche estaba lejos de terminar, y ellos sabían que este era solo el primer paso en una larga travesía. Mientras la oscuridad de la casa se cerraba a su alrededor, Laura sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Estamos listos para todo esto?», susurró. «¿Listos para enfrentar el verdadero horror del pasado y nuestras propias sombras?». Alejandro asintió. «Sí, juntos». Pero en el fondo ambos sabían que había más de lo que estaban dispuestos a enfrentar, más sombras escondidas en los rincones de sus corazones y de esta antigua mansión. El reloj sonó de nuevo, y la luz se extinguió en un destello inquietante. ¿Qué más secretos les depararía la noche? ¿Qué otros sacrificios serían necesarios para liberar a aquellos que sufren? Un eco resonó en el aire helado, y un susurro susurró: ¿están preparados para descubrir lo que nunca dijeron? El silencio que seguía a las palabras resonantes del susurro era espeso como un manto de niebla. Laura apenas podía respirar, la angustia de lo desconocido encerrándola como un monstruo que acecha en las sombras. Alejandro la miró, sus ojos dilatados, la mente corriendo en 1000 direcciones. «Laura, ¿estás bien?», preguntó, su voz un murmullo ahogado. Ella asintió lentamente, pero la verdad era que la inquietud crecía dentro de ella como una tempestad. De repente un crujido proveniente de la parte trasera de la casa hizo que ambos se giraran bruscamente. Era un sonido que resonaba como si alguien estuviera caminando, aunque la casa parecía estar deshabitada. El aire se cargó de una nueva tensión, como si la casa misma reaccionara a su miedo. «¿Qué fue eso?», la voz de Laura tembló. No lo sé», murmuró Alejandro, su instinto protegiéndola mientras empezaba a avanzar lentamente hacia el pasillo oscuro. «Debemos averiguarlo. Tal vez sea el primer secreto que necesitamos desenterrar». Un paso tras otro, se dirigieron hacia la procedencia del ruido, la penumbra envolviéndolos. Los cuadros en las paredes parecían observarlos, sus ojos vacíos y fríos transmitiendo esa sensación de ser parte de algo eterno, algo que no querían recordar. Cuando llegaron al final del pasillo, una puerta entreabierta se presentó ante ellos, emanando un tenue resplandor azul que casi parecía pulsar a un ritmo propio. Alejandro trajo su mano hacia el pomo, sintiendo un escalofrío único atravesar su cuerpo. ¿Estamos realmente listos para esto? Sea lo que sea, no podemos retroceder, respondió Laura, y su voz, aunque temblorosa, contenía una determinación que ambos necesitaban en ese momento. Giró el pomo y empujó la puerta, revelando un cuarto cubierto de polvo y telarañas, con un antiguo espejo en una de sus paredes. El brillo azul provenía de un objeto en una mesita al otro lado de la habitación, un reloj de bolsillo. Sin embargo, lo que llamó más su atención fue un cuaderno desgastado que yacía abierto, como invitándolos a acercarse. Laura sintió un tirón en su pecho al ver palabras escritas con una caligrafía conocida que la hizo estremecer. «Es el diario de Isabella», murmuró, al tiempo que sus dedos recorrían las páginas. El papel crujía de manera inquietante. «¿Ella qué escribió?». Alejandro avanzó y miró por encima de su hombro, resuelto ante la tristeza de las palabras que daban vida a profundos sentimientos de pena y anhelo. «Hay algo aquí sobre un encuentro, algo que ocurrió la noche antes de que todo cambiara». «¿Cambiar? ¿Cómo?». Laura sintió que su pulso se aceleraba mientras captaba fragmentos de la historia desgarradora que Isabella había dejado atrás. Cada línea parecía un eco de sus propios miedos y deseos no expresados. «Dice que las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros y que muy a menudo, las sombras se alimentan de secretos», continuó Alejandro, la incredulidad dibujada en su frente. «Laura, debemos leer más. Hay más de su historia aquí». Mientras revisaban las páginas, de repente la habitación se oscureció, como si un velo se extendiera sobre ellos. El espejo comenzó a vibrar, reflejando sus rostros, pero con un brillo que pronto se tornó amenazador. Una figura empezó a emerger de él,
Algo difuso y aterrador, ¿quién eres?, gritaron en unísono, sus voces aturdidas por la angustia. No lo olviden, se escuchó la voz de la mujer que había aparecido antes, impregnando el aire de ansiedad. El reloj avanza y con él, el tiempo para enfrentar sus propios demonios que deben ser liberados. La verdad no esperará, ni a ustedes ni a quienes dejaron atrás. Laura sintió que su estómago se retorcía. Cada palabra era una advertencia, un recordatorio de que el tiempo se estaba escurriendo entre sus dedos. ¿Podían realmente enfrentar su pasado, o estaban condenados a perderse entre las sombras que habían creado? Nosotros no volvemos atrás. Alejandro gritó, su voz resonando en la habitación mientras todo empezaba a girar a su alrededor, como si la casa misma intentara arrojarles hacia un abismo desconocido. El espejo crujió y en su interior, una tormenta de imágenes y voces se hacía más intensa, prometiendo revelar más de lo que habían callado. Lo que nunca dijeron, eso que creyeron que se llevaría la brisa de la noche, pero que quizás, solo quizás, estaba a punto de regresar para atormentarlos. ¿Qué pasará si revelamos lo que guardamos?, Laura preguntó, la desesperación tiñendo su voz. Una luz oscura parpadeó en el espejo y un eco resonó, una advertencia, una invitación. El pasado siempre retorna. ¿Están listos para el precio que tendrán que pagar? Y justo cuando la figura emergía con más claridad, sintieron como la casa comenzaba a vibrar, arrastrando sus cuerpos y corazones hacia un destino incierto, donde las verdades no contadas clamaban por salir a la luz. La última luz del reloj de bolsillo se fue apagando. El eco de su último tic-tac se mezcló con el grito de Laura y Alejandro, sumergiéndolos en la oscuridad, dejándolos preguntándose si realmente iban a sobrevivir a aquel torbellino de secretos. ¿Serían capaces de enfrentar lo que la noche les había deparado? El frío se intensificó y la oscuridad se volvió aún más opresiva en el instante en que Laura y Alejandro sintieron que el tiempo se desdibujaba a su alrededor. El espejo ahora parecía más un portal que un objeto decorativo, y la figura espectral que emergía se hizo más nítida, revelando rasgos que les eran inquietantemente familiares. Isabella, exclamó Laura, su voz apenas un susurro. La imagen en el espejo sonrió de forma inquietante, irradiando una mezcla de anhelo y desdén. El secreto que guardas, el que todos guardan, va más allá de lo que imaginan. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué nos estás diciendo?, preguntó, su voz temblando pero firme al mismo tiempo. ¿Qué secreto? Isabella, con su cabello largo y oscuro flotando como un halo, hizo un gesto hacia el cuaderno, que parecía cobrar vida bajo la mirada de ella. Los recuerdos son más poderosos de lo que creen. Cada decisión que toman lleva consigo las cadenas de un pasado que nunca se deshizo. Laura sintió que el corazón le latía frenéticamente, como si cada palabra de Isabella estuviera descomprimiendo una parte de su alma. No podemos vivir con esos secretos, no podemos seguir ocultando lo que nos ha destruido, confesó, su voz ahora cargada de una determinación que la sorprendía. Cuando Laura pronunció esas palabras, el ambiente cambió. La habitación se llenó de un eco de risas ahogadas y lamentos perdidos, ruidos de un tiempo que parecía abandonado. Las paredes parecían absorber la angustia, y la casa, con su silencio ominoso, comenzó a responder. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿La verdad o la mentira?, preguntó Isabella, su mirada fija en Laura. Encontrarán respuestas en sus corazones, pero también oscuridad. Sin mediar palabra, Alejandro tomó la mano de Laura, apretándola con fuerza. No vamos a caer en tu juego. Esto no es un espectáculo. Estamos aquí para descubrir la verdad, no las sombras de otros. Repentinamente el espejo brilló con un resplandor casi cegador. Fragmentos de recuerdos comenzaron a danzar en su superficie, escenas que Laura y Alejandro no reconocieron. Había encuentros, despedidas, secretos escritos en noches eternas, pero había algo más, imágenes de un niño, sumido en un mar de lágrimas, mirándolos con ojos llenos de dolor. No. Eso no puede ser. Laura se cubrió la boca, horrorizada ante lo que estaba viendo. ¿Quién es ese niño? Deténlo. No mires, gritó Alejandro, pero era demasiado tarde. El niño en el reflejo se desvaneció, una sombra de lo que deberían haber protegido. Laura sintió que su mundo se rompía, y su voz salió como un grito desgarrador, ya es suficiente. Isabella soltó una risa helada. La verdad duele, ¿verdad? Pero es así como nacen los seres eternos, de la agonía de decisiones no tomadas.
La habitación siguió vibrando y los ecos de sus miedos reverberaban por las paredes, intensificando la presión sobre sus pechos. Fue entonces cuando una idea aterradora se apoderó de Laura, como una serpiente deslizándose en su mente. ¿Es este el tipo de verdad que debemos enfrentar? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder para liberarnos? De repente el reloj de bolsillo en la mesita comenzó a sonar, un tic-tac marcado y constante que resonaba como un tambor en el corazón de la casa, empujando a Laura y Alejandro a una conclusión inevitable. No pueden huir de su destino. La verdad es implacable, estuvo de acuerdo Isabella, su mirada ahora abrumadora. Y mientras el reloj avanza, su tiempo se acaba. Laura sintió un profundo temblor en su interior. La figura de Isabella se desvaneció lentamente, pero sus palabras aún quedaron flotando en el aire, reforzadas por el resplandor del espejo que ahora parecía querer atraerlos hacia él de nuevo. La angustia saturaba cada rincón de su ser, mientras la luz del reloj brillaba más intensamente, advirtiéndoles que ya no había vuelta atrás. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Laura, casi en un susurro, su mente zumbando de posibles respuestas y paralizada por el miedo. Antes de que Alejandro pudiera responder, el espejo estalló en 1000 fragmentos y por un segundo, sintieron que eran absorbidos por la sombra de la imagen que representaba el secreto que jamás quisieron enfrentar, pero en medio de ese caos, un destello de luz apareció a su izquierda, y una voz distante les alcanzó. Aquí encontrarás lo que nunca pensaste que buscarías. El tiempo se acaba. Mientras las sombras se replegaban en la oscuridad, Laura y Alejandro se dieron cuenta de que el destino de su pasado ahora pendía de un hilo, y las decisiones que tomaran en los próximos minutos podrían cambiarlo todo, quizás para siempre. Y justo cuando pensaron que la oscuridad lo había consumido todo, una risa resonó, y las paredes de la casa comenzaron a crujir con una fuerza implacable. La búsqueda por la verdad apenas comenzaba, pero Laura y Alejandro sabían que el precio que tendrían que pagar iba siendo cada vez más alto. ¿Estarían dispuestos a enfrentarlo? El resplandor de los fragmentos de espejo iluminó la estancia con un brillo fantasmagórico, dando vida a sombras que danzaban en las paredes de manera errática. Laura y Alejandro estaban inmóviles, atrapados entre la revelación y el desasosiego. ¿Qué fue eso?, preguntó Alejandro, su voz cargada de urgencia mientras su mirada seguía los pedazos que flotaban en el aire. La risa distante se desvaneció, pero la sensación de la presencia de Isabella lo llenaba todo, como si su espíritu vagara aún por la casa. Laura se armó de valor y tomó un paso adelante, sintiendo la tensión del aire. Debemos ir a donde nos llevó la luz. ¿No crees? Su voz sonó más decidida de lo que sentía en su interior. ¿Y si te atrapa de nuevo en una trampa de su manipulación? ¿Y si el espejo era solo el principio de otra pesadilla? Alejandro contrarrestó, asustado. Pero a medida que hablaba, se dio cuenta de que Laura no iba a dar un paso atrás. Está bien, admitió, nada más puede ser peor que lo que ya hemos visto. Con un asentimiento resolutivo, se adentraron en el lugar donde el destello había surgido, un rincón oscuro de la habitación que parecía palpitante, como si tuviera un corazón. Mientras avanzaban, un aire gélido los envolvió, y el eco de risas distantes seguía resonando, desvaneciéndose en murmullos inaudibles. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. La casa crujía como si estuviera viva, como si se estuviera defendiendo de la intrusión. Laura sintió un escalofrío que le atravesó la columna vertebral, pero no se detuvo. La luz, que ahora pulsaba como una estrella inalcanzable, se volvió más fuerte y se convirtió en una puerta abierta ante ellos. Sin pensarlo, cruzaron el umbral, y lo que encontraron del otro lado dejó sin aliento a Laura, un gran salón, con un aire de opulencia desgastada. Muebles cubiertos de polvo se alineaban a lo largo de las paredes, y un candelabro de cristal se colgaba del techo, pero lo más sorprendente eran las imágenes familiares en las paredes, fotografías de Isabella en diferentes etapas de su vida, emulando momentos de felicidad que parecían tan ajenos a la oscuridad que los rodeaba. ¿Por qué estamos aquí?, susurró Laura, la voz temblorosa. Mientras se acercaban, notaron que una de las fotos se iluminaba con un brillo tenue, y en el reverso había una inscripción que decía: la verdad se revela en la noche eterna. Es como si estuviera tratando de comunicarse, dijo Alejandro, observando a su alrededor. La atmósfera se volvió densa y nuevamente sintieron las risas a su alrededor, pero esta vez, eran diferentes, burlonas, como un eco de una tragedia olvidada. Escucha, Laura se giró, ¿puedes oír eso? Es como si estuvieran hablando, como si esperaran que desenterráramos algo.
Alejandro se enfocó y a medida que se concentraba, los murmullos se tornaron más claros. Eran advertencias. Frases incompletas sobre un pasado que musitaba sobre traiciones y elecciones destructivas. Una voz, más aguda que las demás, sobresalía: no dejes que el ciclo se repita. Antes de que pudieran procesar lo que escuchaban, un reflejo sudoroso en el candelabro llamó su atención. En ese instante un cambio brusco de la luz interrumpió la sala, y en una esquina, un pequeño espejo de mano empezó a brillar, emitía una luz oscura que parecía tragarse la luz del salón. Laura dio un paso hacia atrás, su instinto gritando que se alejara de aquello. Laura, no. Alejandro la agarró del brazo, sus ojos agrandándose por el temor. Sin embargo, era demasiado tarde. El pequeño espejo resonó, y pudo sentir que era un campo de fuerzas en su interior. Aquí hay algo que necesitamos saber, insistió ella, empezando a moverse involuntariamente hacia él. Los ecos de advertencia se volvieron más frenéticos, pero Laura parecía estar en un trance. Justo cuando el espejo estuvo a un paso de ella, un viento helado sopló a través de la habitación, apagando las luces y dejando todo sumido nuevamente en la oscuridad. Laura, gritaron ambos, pero ya no podían verse. La opacidad de la noche se coló en sus corazones. Después de un instante que pareció una eternidad, la oscuridad se despejó, y cuando sus miradas se encontraron, los ojos de Laura ardían con una claridad desconcertante. ¿Qué estás viendo, Laura?, preguntó Alejandro, inquieto por el brillo inusitado que la rodeaba. El espejo. En él hay respuestas y algo más. Sin previo aviso, el espejo comenzó a vibrar nuevamente y de él, un eco resonante se desprendió, repitiendo aquellas palabras: el ciclo nunca se rompe. Laura sintió un escalofrío. ¿Estamos listos para descubrir la verdad, sin importar el costo? La presión en la estancia creció, y de pronto todo se convirtió en silencio. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó atravesando la sala, y la risa burlona de Isabella llenó el espacio nuevamente. El desafío había sido lanzado, y el tiempo empezaba a correr de nuevo. ¿Qué secretos escondía el espejo que podrían cambiar sus vidas para siempre? El ambiente en la mansión se tornó insoportable. El reloj, una constante amenaza, marcaba cada segundo con un eco ensordecedor que parecía resonar en sus corazones. Laura sintió el sudor frío en su frente mientras miraba a Alejandro. No podemos huir. Esto es más grande que nosotros, afirmó, aunque sus palabras estaban embridadas por el miedo. La figura de Isabella comenzó a aparecer nuevamente en el espejo, esta vez más definida, su expresión llena de gravedad. Ustedes tienen el poder de romper el ciclo, pero solo si enfrentan la verdad. Solo así podrán liberar a quienes han quedado atrapados aquí. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Alejandro con una mezcla de desafío y temor. La idea de enfrentarse a sus propios secretos parecía aterradora, pero en el fondo sabía que debían hacerlo. Primero deben desentrañar las sombras dentro de ustedes, insistió Isabella, su voz ahora tampada de urgencia. La oscuridad que han evitado durante tanto tiempo. Juntos deben hablarlo todo. Laura sintió que su pecho se apretaba. No era fácil aceptar lo que había traído a sus vidas en esa mansión. No sé si estoy lista, murmuró, mientras su mirada se perdía en el espejo. Sus propias inseguridades regurgitaban en su mente como las olas de un mar agitado. Pero la mirada de Alejandro la trajo de vuelta. Lo haré contigo, aseguró él tomando su mano. El calor de su apoyo fue un alivio en medio del frío. Quizá esto es lo que siempre hemos necesitado, ser sinceros el uno con el otro. Laura tragó saliva. La presión de las decisiones pasadas comenzó a empujarla, pero era un dolor que sabía que tenía que enfrentar. He sentido miedo de perderte. He caminado por la vida creyendo que protegerte de mis sentimientos era lo mejor, porque siempre he tenido miedo de que me rechaces, confesó, su voz temblando. Alejandro sintió que el aire se le cortaba, su corazón latiendo con fuerza. Yo también he sentido lo mismo, Laura. Pero si no puedo ser completamente honesto contigo, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Su conexión se encendió y, en el instante en que ambos se sinceraron, el espejo brilló con una luz intensa. Isabella sonrió. Eso es. Cada palabra que pronuncian libera un peso del alma que ha estado atrapado. Siguen adelante. Laura y Alejandro continuaron compartiendo sus verdades sin reservas. A medida que sus voces resonaban en la habitación, las sombras comenzaban a retirarse, como si temieran ser expuestas a la luz.
¿Y los secretos del pasado? Alejandro preguntó, su voz llena de angustia. ¿Cómo confrontamos lo que hemos perdido? Isabella explicó. Todo depende de sus elecciones. Deben recordar y aceptar. Ustedes tienen que perdonar para liberar esas almas perdidas y, por consiguiente, liberarse a sí mismos. Laura sintió un nuevo impulso. Lo haremos juntos, declaró, sus ojos brillando con determinación. Perdóname, Alejandro. He sido una cobarde. La conexión entre ellos se estrechó aún más. Y yo a ti. Nunca quise que te sintieras así, pero muchas veces temí que mis sentimientos se interpusieran en nuestro camino. Gracias por tu valentía, dijo Alejandro, sintiendo que el nudo en su pecho se deshacía al fin. Ahora, deben descubrir la razón de todo esto, insistió Isabella, el espejo es una ventana a su sufrimiento. La conexión es más fuerte que el recuerdo. ¿Pueden ver más allá de su dolor? Cada palabra que pronunciaban era un destello que iluminaba la sala, y la presión en sus corazones se aligeraba un poco más. Aún así, la urgencia aumentaba. Sin embargo, apenas eran el inicio de su viaje hacia la verdad, justo en ese momento, la vibración en el suelo aumentó, intensificando el sonido del reloj. El tiempo avanza, gritó Isabella. No pueden dejar que se agote. Laura asintió, sus ojos fijos en el espejo, listo para descubrir la verdad que tanto habían ocultado, sintiendo que la liberación estaba a la vuelta de la esquina. Vamos a romper el ciclo, dijo Alejandro con voz firme, y juntos miraron al espejo, decididos a dar el paso final. A medida que cruzaron al otro lado, la luz se intensificó y más figuras aparecieron. Eran las almas de quienes habían estado atrapadas en la mansión, entrelazándose entre la verdad y el sacrificio, cada uno revelando fragmentos de su historia. Laura vio el eco de su propia vida en cada rostro. ¿Quiénes son? Tu pasado, tu futuro, resonaron las voces unidas. En ese instante Laura comprendió que todo estaba conectado, un ciclo interminable de desengaños y amor. Debemos acabar con esto, no esperen más, un eco clamó desde el baile de sombras. Revelen las palabras que nunca dijeron. Laura y Alejandro hicieron un gesto hacia adelante, sintiendo que el amor y la verdad eran más fuertes que el miedo. Lo haremos, prometieron al unísono, dejando atrás las sombras de ceguera en busca de un nuevo amanecer. La luz los envolvió entonces y de pronto todo cambió. La oscuridad se disipó, desnudando a la mansión, revelando un futuro lleno de posibilidades. El reloj se detuvo por fin, y por primera vez Laura sintió paz. Habían liberado a las almas, enfrentado sus propios miedos y se habían unido en un amor inquebrantable. No es el final, susurró Isabella con una sonrisa tenue. Es un nuevo comienzo. Las sombras se alejaron, y Laura y Alejandro se dieron la mano, preparados para escribir su propia historia. ¿Y la mansión? Se convirtió en un faro, un recordatorio de que la verdad siempre encontrará su camino hacia la luz, si tan solo tenemos el valor de enfrentarlo. Ahora bien, antes de que te vayas, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscripción y únete a esta emocionante comunidad. También no olvides darle like a este vídeo, así alimentarás el algoritmo y nos ayudarás a seguir creando historias que capturen tu imaginación. Comenta aquí abajo con tus reacciones y teorías sobre el final y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Esto es solo el comienzo y tú no querrás perderte lo que viene. ¡Vamos!